Hacemos este video para la materia de macroeconomía. El título de este video es Fase 4, Difusión del perfil macroeconómico. Los integrantes somos Mercedes Arteaga, Moisés García y yo, Julieta Hernández. Ahora vamos a presentar el mercado laboral. Muy buen día. En los indicadores macroeconómicos, bueno, el análisis macroeconómico nos permite entender el comportamiento de la economía en un país en conjunto, en este caso El Salvador, abarcando aspectos como el crecimiento económico, el desempleo y las políticas económicas que influyen en estos factores. Este tipo de análisis es crucial para tomar decisiones informadas tanto a nivel gubernamental como empresarial. Los objetivos de esta presentación en específico es enfocar el mercado laboral en El Salvador. Como primero, pues analizar las principales tendencias y cambios en el mercado laboral de El Salvador desde el 2019 hasta el 2023. Y como segundo, evaluar cómo estos cambios reflejan la salud económica del país y su impacto en la población. En la presente tabla de los indicadores macroeconómicos del mercado laboral podemos resaltar varios aspectos importantes como primero el crecimiento de la población total. Bueno, la población total de El Salvador ha mostrado un crecimiento constante del 2019 hasta el 2023, en particular del 2019 al 2022, crecimientos pequeños, menos del 1% anual, un crecimiento más significativo en 2023 de 2,84%, y como segundo, la población económicamente activa, siendo esta también dominada como la fuerza de trabajo, que corresponde a la cantidad de personas que se encuentran en etapa de vida laborable y productiva. Y en este grupo se incluyen las personas que tienen ocupación y las que no, pero la están buscando. En la población económicamente activa, como comentaba, se han visto fluctuaciones notables. En el 2020 hubo un crecimiento del 3,23%. En 2021 disminuyó significativamente en el 9,38%, posiblemente debido por la parte de la pandemia, y del 2022 al 2023 teniendo una recuperación con un crecimiento del 4,48% y el 1,65% respectivamente. Ahora, con el salario mínimo se mantuvo estable en los 304,17 hasta el 2021, hasta que se incrementó en septiembre a 365, siendo, como comentaba, un incremento del 20% en este año y realizándose en 2022 y 2023 sin cambios con estabilidad. Con la tasa de desempleo, aquí podemos observar que se mostró variaciones interesantes en 2020, realizando un incremento del 5%, posiblemente por la parte de la pandemia, y en 2021 a 2023 reducción continua alcanzando un 2,8 en 2023. Ahora, la tasa de ocupación, siendo la última que estaremos viendo en esta tabla, es conocida como la tasa de empleo y se calcula con el ratio de personas de empleo em, respecto a la población total de edad de trabajar. En 2019-2020 la reducción fue del 1,3%, teniendo un incremento en 2021 del 0,99 y en 2022 a 2023 nuevas reducciones del 2,12% y del el 0,83% en el respectivo año. Aquí podemos ver que la pandemia en 2019 tuvo un impacto notable en el mercado laboral. Bueno, comentábamos el 2020 y 2021 afectando a la población económicamente activa y aumentando la tasa de desempleo. Y con la parte de las tendencias generales es crucial monitorear las tasas de ocupación y los cambios de la población económicamente activa para evaluar los procesos económicos y la planificación futura en las partes políticas. Ahora vamos a identificar y analizar la actividad económica, los sectores económicos más importantes y que contribuyen a la economía del país.
Buen día, licenciado. Una disculpa. Daré seguimiento a los indicadores. Como comentábamos, ¿verdad? En un mundo globalizado, tenemos que saber bien lo que es la estructura y la dinámica de la actividad económica de un país. Prácticamente El Salvador también ha presentado ciertos desafíos y es importante conocer esta información para poder afrontar lo que son estos acontecimientos, ¿verdad? Acá podemos ver lo que es la cantidad de bienes y servicios contenidos en la canasta de mercado y ponderaciones. Prácticamente es el IPS, que es un indicador económico de comparación o de la variación de los precios de la canasta básica, ya sea de bienes y servicios, representativa prácticamente del consumo de los hogares. Y este prácticamente se utiliza para poder evaluar lo que es la inflación o deflación de un país. ¿Y cómo lo vamos a comparar? Pues haciendo la comparación de precios de la canasta básica actual con, digamos, los precios de un periodo base anterior. En este caso podemos ver ejemplos como alimentos y bebidas, la cantidad de artículos y las ponderaciones. Tenemos también prendas de vestir, calzado, temas de salud, transporte, comunicaciones y educación. Acá podemos ver la proyección del crecimiento económico de la economía centroamericana. En el caso de El Salvador podemos ver que en el 2023 fue 2.3% y en el 2024 es inferior, que fue de un 2%. Prácticamente es un factor importante el crecimiento económico, ya que es crucial para poder tener un mejor desarrollo sostenible y mejorar el bienestar general de la población. La producción en el país es importante conocerla y consiste prácticamente en evaluar cómo es la expansión de la producción a mediano y largo plazo en el país. Las decisiones que tomen las personas, como las empresas, van a jugar un papel importante en cuanto a la producción y la productividad. En el mercado de trabajo, pues es importante reconocer que es donde se enfrenta la oferta laboral y la demanda laboral. Tenemos los sectores principales, sectores económicos del país, que es el sector primario, que está la agricultura, ganadería, apicultura y la pesca. El sector secundario está artesanías, industria, construcción, energía. Y el sector terciario es el comercio, servicios públicos y turismo. En el sector primario, pues prácticamente la actividad agropecuaria viene representando un sector principal en cuanto a la oferta de empleo, ¿verdad? Ya que aporta también una gran parte en las exportaciones del país. Siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos el sector secundario, que es el que utiliza la maquinaria para poder transformar o convertir la materia prima en un producto ya terminado o elaborado. Siguiente. Y tenemos el sector terciario, que en este sector es importantísimo porque aporta mucho a lo que es a la economía del país, al Producto Interno Bruto, y es el que aporta mayor o absorbe mayor población laboral en cuanto al comercio, la comunicación, finanzas, turismo, etcétera. Los sectores económicos son de suma importancia, ya que estos sectores permiten que un país se desarrolle mejor y a la vez va a depender su grado de participación en cuanto a la producción nacional que éste tenga. El sector productivo es el que genera mayor fuente de empleo y por cuanto debemos de invertir o atraer mayor inversión al país, ya sea privada, pública o extranjera, y que permita que más empresas vengan a construir acá
y absorber más trabajadores. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar el nivel de empleo y desempleo. Índice de desempleo. Bueno, este indicador mide el número de personas desempleadas como porcentaje de la fuerza laboral. En este caso, pues también hay que recordar que la fuerza laboral no solo aplica a personas que ya están en edad de trabajar, sino, por ejemplo, si una persona ya es mayor de edad, pero se está desempeñando como estudiante, esta persona no cuenta como fuerza laboral. Y también la fuerza laboral se define como el número total de personas desempleadas más aquellas con empleo. En este caso, desempleado, como recalcaba anteriormente, no necesariamente tiene que ser una persona que pueda trabajar, sino también que tenga la disposición de trabajar. O sea, en este caso sería que una persona que está buscando empleo, pero no ha logrado encontrar un empleo que llene las características que está buscando. Y el índice de empleo mide la utilización de los recursos laborales disponibles. Esto significa de que las personas que están buscando empleo estén encontrando lo que están buscando. Por ejemplo, si una persona estudió ingeniería, si hay empleo para esta persona con sus capacidades, se calcula como la relación entre la población ocupada y la población en edad de trabajar. Tasa de desempleo 2019 al 2022. Este periodo de tiempo es bien interesante porque marcó una época, pues el año antes de pandemia y los siguientes años después de pandemia. En 2019 la tasa de desempleo fue del 6.3%, que pues la verdad no está tan elevada como en años pasados, pero es una tasa que ha disminuido bastante ahora en estos años, como podemos comparar. Con la pandemia del COVID-19 se previó un aumento significativo, por lo mismo de que pues por la pandemia la economía se ha dañado. Entonces estamos esperando de que pues las personas, haya una recesión económica. La tasa de de desempleo en 2022 se mantuvo en niveles elevados, alcanzando el 11.7 en diciembre. Esto lo podemos ver como los efectos que tuvo la pandemia. La recesión que tuvo la pandemia en la economía afectó y una de las formas en las que afectó fue dejando a mucha población desempleada. Y la tasa de empleo del 2005 al 2022 alcanzó un máximo histórico del 47.34 y el promedio de la tasa de empleo entre el 2005 y el 2022 fue de 43.87. Y según los datos de la encuesta continua de empleo, el desempleo fluctuante en los últimos meses de 2022 fue del 11.7% en diciembre, 11.6% en noviembre, 11.4% en octubre y 12% en septiembre. Si vemos, pues la verdad está bastante alto en diciembre y es más que todo cuando hay más trabajo, entonces eso también nos puede decir mucho de los efectos que tuvo la pandemia en nuestra economía. Y el empleo informal fue de un total de 925,000 trabajadores, que serían desglosados en género 572,000 hombres y 353,000 mujeres. Y un 43% del total de personas ocupadas están en el sector informal. Aquí vemos que pues nuestro país todavía le falta bastante porque el problema que sabemos del trabajo informal es que pues no tienen prestaciones. Entonces también hay que echarle ojo a eso. Y en este caso, aquí podemos ver en la tabla de que vamos a comparar, vamos a utilizar de referencia los años diciembre, el mes y año de diciembre de 2022, diciembre de 2021 y enero de 2024. Aquí vemos a personas ocupadas, pues lo podemos ver en aproximadamente 28 millones y anteriormente
fue de 27 millones y la tasa de empleo fue de 47.34 y anteriormente era de 46.36% en el diciembre de 2022. La tasa de participación en la fuerza laboral, por último, fue de 61.70, pero anteriormente fue de 61.40% en el diciembre de 2022. Los salarios mínimos fueron de 365 y anteriormente de 365 también dólares americanos al mes en enero de 2024. La población, por último, marca 6.34 y anteriormente 6.31 en unidades de millones. Usando año de referencia, el diciembre de 2022. En las personas desempleadas, por último, fue de aproximadamente 15 millones, pero anteriormente fue de 18 millones en diciembre de 2022. Y tasa de desempleo, por último, fue de 5 y anteriormente 7.2%, usando año de referencia, diciembre de 2022. Tasa de desempleo juvenil, por último, fue de 11.80 y anteriormente 14%, usando de referencia en diciembre de 2022. En esta en esta tabla podemos ver de que está bien interesante, pues cómo va cambiando en ese año tan importante que fue el 2022 y cómo afectó la economía la pandemia. Y en causas del desempleo podemos ver globalización, avances tecnológicos, fluctuaciones económicas, discriminación y prejuicios y falta de acceso a la educación y la formación. En este caso, para desglosarlas, las fluctuaciones económicas, aquí aplicaría lo que sería la pandemia del COVID-19 que causó una recesión económica y esto pues también lleva a despidos, pues la gente deja de contratar, hay ciertos trabajos que ya no son rentables, entonces por eso pues también hay un alza en el desempleo. Está también el avance tecnológico y la globalización. Estos dos siento que están bien relacionados porque pues la tecnología va dejando ciertos empleos obsoletos y la globalización al llevar la mano de obra a otros países que es más barata también va dejando eh, a cierta población con trabajos obsoletos. Por ejemplo, eso se vio en Detroit, en Estados Unidos, de que como las fábricas se fueron de la ciudad y se llevaron para otros países con mano de obra más barata como China y así. Entonces hay personas que tenían las capacidades, pero ya no pudieron utilizarlas más por lo mismo de la globalización. Está la educación y formación de que por falta de educación hay muchas personas que no pueden suplir las necesidades del mercado de empleo, ¿verdad? Y la discriminación y prejuicios, por ejemplo, podemos ver a una persona tatuada y decir, esta persona no trabaja bien porque está tatuada, esta persona es morena, entonces no va a trabajar bien, esta persona no mide tanto, entonces no va a trabajar bien. Entonces, en eso podemos basarnos en la discriminación, que no tiene nada que ver con las capacidades de una persona. Los efectos del desempleo, pues aquí podemos ver la tasa de desempleo que mide la población que quiere trabajar y no encuentra empleo. ¿Y cómo la podemos calcular? Pues sería el número de personas desempleadas entre la población activa, que es la persona que está eh, apta para trabajar y quiere trabajar, y lo multiplicamos por 100%. Bueno, solamente agregar algunas expectativas o tendencias que se tuvieron para el 2023 en cuanto al sector laboral, y es que se superó el récord histórico de 1 millón de cotizantes en las planillas del mes de diciembre, y además, pues que se ha eliminado la brecha previsional, logrando incrementar la cobertura de previsión social y la implementación del sistema de planilla única. Muchas gracias. Gracias.